Buenos días, amigos televidentes, buenos días, amigos de toda la República Dominicana. Después de saludar y hola país con Luis Veras, pues nosotros disfrutamos ahora del café de la mañana por Telecontacto Canal 57. Siempre recuerdo que con la gracia de Dios que iniciamos cada entrega de este espacio, una manera diferente, una propuesta diferente, novedosa, de la mañana, en la que no pretendemos noticias trascendentes, provocarlas, sino conversar con nuestros invitados, que fluya de manera muy particular, conversaciones que siempre tendrán un contenido especial y que usted podrá disfrutar. En el día de hoy, tal y como habíamos prometido hace algunos meses ya, tendremos el primer martes de cada mes a dos connotadas figuras de la educación en la República Dominicana. Son maestros más que catedráticos, más que profesores, maestros que se entregan a sus alumnos y que están preparando efectivamente los recursos humanos del mañana. Ellos le pasan la mano, ellos lo orientan, ellos lo educan, y el futuro del país, que está en manos de la juventud de hoy, obviamente tendrá que considerarse de algún momento el nombre de estos dos invitados. Braulio Rodríguez, director de la carrera de Economía de la Universidad Tecnológica de Santiago, y Agustín González, también profesor universitario y una figura en la economía del país. Buenos días, hermanos. Buenos días, Nelson. Buenos días. Siempre digo que este es el día más difícil para mí de conversar con ustedes. Porque sí. ¿Por qué? Porque sí, por la formación de ustedes, por las capacidades que evidentemente se desbordan con ustedes. Pero nada, es un compromiso y quienes se benefician finalmente son nuestros televidentes, porque para ellos trabajamos. La formación suya es equivalente a la nuestra, o superior. Nelson, es bastante amplia. Bájele algo. Déjeme decir, hoy celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente. Hoy se recuerda la famosa batalla del día D de Normandía. Hoy hay problemas en la economía del mundo, hay mucha incertidumbre. En la propia economía dominicana, pues nosotros tenemos que de alguna manera comenzar a proyectarla. Tenemos bastantes temas, por eso arrancamos desde estos momentos con ustedes, sin hacer preámbulo noticioso de lo que acontece, porque ustedes pueden aportarnos en el día de hoy a las noticias más importantes. El Día Mundial del Medio Ambiente, ¿cómo lo figuran ustedes? Fíjate, Nelson, este es un día particular porque los economistas, sobre todo de los llamados economistas clásicos, habían pensado precisamente en la disponibilidad de recursos y en la forma en que aumentaba la población humana. De hecho, un economista llamado Robert Thomas Malthus, a quien se le ha endemoniado a través de la historia, pero se le ha tenido que rescatar precisamente por su pensamiento tenaz, por la forma en que él trató este tema tan desgarrante, que era la forma en que la población humana crecía y la forma en que la disponibilidad de recursos también lo hacía. Él determinó que los recursos no podían competir en ese momento con la población mundial. Y en consecuencia, él determinó que la población mundial crecía en progresión geométrica, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, etcétera, y que la producción, disponibilidad de alimentos crecía en progresión aritmética, 1, 2, 3, 4. Eso, desde luego, no tomó en cuenta la famosa revolución industrial que venía, y la producción comenzó a aumentar de manera sostenible, al extremo que yo entiendo que estamos en la edad de oro de la disposición de recursos. Edad de oro porque la tecnología ha traído como resultado un aumento en la productividad muy grande, contrario a como pensaba Thomas Malthus. Pero pudiera decir que ha crecido geométricamente. Ha crecido la producción en una proporción inimaginable. ¿Superior a la planteada por Malthus?
se puede decir que el mundo actualmente cuenta con disponibilidades inimaginables, porque la capacidad de consumo nuestro ha aumentado de manera vertiginosa. Pero ¿qué sucede? Que hay recursos, Nelson, y hay la disponibilidad de reposición de los recursos no es tan a tono como la forma en que la población humana ha venido creciendo. Además, la economía de consumo que trae como resultado que el planeta esté sufriendo consecuencias devastadoras. ¿Y la distribución es equitativa? Tú sabes los indignados con que empezaron. El 1% de la población tiene el 90% de los recursos. Es probable que 10 norteamericanos tengan una riqueza superior a la mayoría de los países de América Latina. Entonces la distribución no ha sido muy equitativa, que eso ha sido una de las preocupaciones de los economistas, porque hay una concentración de riqueza en poquísimas manos y además la forma en que le hacemos daño a los recursos. Fíjense una cosa, hoy en día existe una isla artificial que tiene el tamaño 3 veces de Francia, está en el Océano Pacífico. Es decir, que tiene aproximadamente 38 República Dominicana esta isla artificial. ¿Y de qué está hecha esta isla artificial, Nelson? De plástico. Desecho de plástico con un tamaño proporcional a 38 República Dominicana. Hay tantos plásticos en el mar como peces. Eso nos tiene a nosotros que preocupar, porque de alguna manera los ecosistemas se pueden ir deteriorando. Cuando se dice medio ambiente, yo creo que en forma del subconsciente ya no estamos hablando de un ambiente entero, sino de un medio, como si fuese la mitad. Entonces yo pienso que estas preocupaciones externadas por Malthus de la población mundial y de la forma en que hemos venido agotando los recursos, aunque ha habido otros estudios interesantísimos desde el Club de Roma de 1968 y un libro cuyo autor estuvo en la República Dominicana, Agustín, el doctor Meadows, estuvo aquí en República Dominicana en los años 80 alertándonos acerca de las posibilidades y los daños que se puede sufrir como consecuencia de los residuos. Recuérdate que por el año 80 y algo, aquí se pensó traer compost de los Estados Unidos, es decir, los desechos de las materias fecales, con el supuesto plan de utilizarlo como abono. Entonces vino a alertarnos acerca de los peligros de eso. El Día Mundial del Medio Ambiente, Nelson, para mí es una fecha que nosotros debemos de tomar en cuenta como una forma de conciencia. Interesante. Muy bien. Punto de referencia para referirnos al Día Mundial, ¿verdad?, del Medio Ambiente. Muy bien. Yo quiero complementar algo con relación a lo que ha planteado Braulio en relación al tema ambiental. Hay un documento que yo considero clave y fundamental para entender el problema del cambio climático y lo que deben hacer los gobiernos, los países, las naciones con relación a la preservación del medio ambiente, a propósito de este día tan especial. Ese documento es una encíclica del actual Papa de la Iglesia Católica. Esa encíclica, que ha sido elogiada, ha sido muy valorada, es una referencia que no se puede obviar, no se puede obviar. Porque el Papa hace una radiografía de cuál es la situación, hace primero un diagnóstico y luego, por supuesto, con la sapiencia que le caracteriza, hace una serie de recomendaciones y de proyecciones a futuro de lo que pudiera hacerse para evitar ese deterioro progresivo del medio ambiente. Por otro lado, Braulio, en la economía clásica, la que nos dieron en la universidad, se nos decía que los recursos eran limitados.
y que había necesidades ilimitadas. Esa era una máxima, Era una especie de axioma. es un axioma que nos decían a nosotros. Pero ¿qué hemos aprendido? Riqueza limitada. Los recursos Los limitados, recursos limitados y necesidades ilimitadas. y necesidades ilimitadas. Ahí se sostenía una descripción de la economía, de que el bien manejar escasos recursos ante grandes necesidades. Ante Exactamente. grandes necesidades complejas e ilimitadas. Exactamente. Un asunto, Agustín, que yo le digo a mis estudiantes que la economía nunca podrá lograr. Exactamente. Sin embargo, ¿qué se ha aprendido con los años? Braulio hablaba de la productividad. Por ejemplo, Israel es un paisito mucho más pequeño que la República Dominicana. Sin embargo, es uno de los grandes exportadores de frutas y de vegetales. Y de tomates, Agustín. Sí. Donde no hay agua. Donde no hay agua ni hay tierra. Un desierto. Un desierto. Y han generado riquezas porque han puesto la tierra a producir. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que esa tierra que consideramos en la teoría clásica como un recurso limitado, que tenía una extensión geográfica y una serie de características, por ejemplo, un desierto se consideraba improductivo. Sin embargo, ya se ha demostrado que se pueden hacer mezclas de suelos con ese suelo desértico y convertirlo en productivo, acompañado, Ese por ejemplo supuesto, es de Israel. el caso de Israel. Creo, Agustín, que China también ha hecho algo parecido. China ha hecho algo parecido, pero además está el tema de la producción en ambiente controlado. O Los sea, llamados los invernales. los invernaderos. Invernaderos. Que en poco terreno, tú nosotros le llamábamos minifundistas Sí. en los años 70. Sí. Los minifundios. Los minifundistas, ¿verdad? Y los minifundistas los defendíamos frente a los latifundistas. ¿no? latifundistas, que eran los- Pero ya tú puedes ser un minifundista y producir tanta riqueza Como los latifundistas. Sí, como un latifundista. Todo va a depender de la tecnología que tú en utilices. un ambiente controlado, un espacio reducido y Exactamente. logra mayor productividad. Exactamente. Entonces, eso contraviene la teoría de Malthus. De Malthus, que creía que la tecnología era limitada. Exactamente. Y que y los cambios que se iban a producir en la tecnología no iban a estar a la par con los cambios que se dan a nivel de la población. Todos esos Exacto. procesos han llevado a que el ser humano agreda el sistema como tal y en estos momentos se proyecten grandes catástrofes a nivel del planeta. Hay teorías, Nelson, y escúchame, Agustín. No hay problema. Mira, ¿qué sucede? Hay un modelo de producción lineal, modelo que es el tradicional. Este modelo se caracteriza porque tú piensas el producto, fabrica el producto, vende el producto, se consume el producto y se desecha el producto. ¿No? En ese modelo lineal, el atropello que se le está haciendo a la naturaleza es enorme. Por eso yo insistía en la isla artificial de plástico que está en el Pacífico. Pero, ¿qué hay detrás de este modelo de consumo, Nelson? Del lapicero, por ejemplo, si tú tomas el lapicero, préstame ese lapicero, cuando tú lo terminas, esto sirve también la parte de sirve afuera, la punta. lo que se ha agotado es la tinta. Es la tinta, correcto. Después, todo el lapicero está bien, pero ¿qué sucede? Que esto está hecho de plástico, polímero, derivado del petróleo, esto se bota. Y la degradación de esto con Cientos de años. cientos de años. Pero en un modelo de economía de consumo irracional, irracional, hay grandes compañías que se benefician del uso del petróleo y probablemente son las compañías más poderosas del mundo. Y no le interesa probablemente que eso se recicle. Correcto. Probablemente son empresas que dominan gobierno, probablemente extorsionan, probablemente dan dinero también. Por lo tanto, el petróleo ha sido una de las causas principales de guerras, de conflictos
porque de una manera u otra inciden en que las economías, por ejemplo, como la nuestra, hagamos un uso extensivo e intensivo del petróleo, cuando existen vías alternativas a través de las cuales nosotros podemos depender menos. Pero gobiernos y multinacionales petroleras imponen el mecanismo. Imponen el mecanismo. Vías alternativas y vías que son amigables con el medio ambiente. No, que no son agresivas, Agustín. ¿Ustedes creen que es posible reciclar? Porque si lo único que se agotó fue la tinta y lo otro sirve, es posible darle utilidad, vida nueva al espacio. Desde luego que sí, de ahí es que viene, ahí es que quiero meterme, Nelson, en que de la misma manera que existe el concepto de la economía lineal, un norteamericano, un científico, traza la pauta para resolver esto. Él plantea la economía circular. La economía circular, que en vez de ser lineal, de agotamiento, los residuos lleguen al mínimo. Lamentablemente... Hay otro economista, Braulio, que le llama proceso de conversión de valores económicos. Correcto. O sea, un valor reusar, económico reciclar, se convierte en otro valor, Sí. Y es una... Al final, el desecho que se va... Es lo mínimo, claro, lo mínimo posible. El ejemplo que tú sitúas sobre la construcción de esa isla artificial es el aprovechamiento del plástico. Esa isla artificial es de basura, Nelson. Sí. Es de basura, no se ha aprovechado, ha ido al mar toda esa basura. Y esa basura de plástico, que son polímeros derivados del petróleo, las grandes empresas multinacionales relacionadas con el petróleo, tú ves, hacen poco en términos ambientales. Mira, nosotros con un consumo de aproximadamente 5.000 millones de dólares de petróleo, nosotros consumimos más petróleo que América Central. Increíble, un consumo enorme cuando tenemos la posibilidad de venderle las casas, energía a las empresas energéticas, porque tenemos un sol mucho más fuerte, mucho más potente durante más horas que Alemania. Buscando energía alterna. Y en las casas alemanas, Agustín, hay dobles contadores. La que te da el sol, tú lo pasas al sistema, y luego la que tú facturas. Y en muchos hogares alemanes, son las empresas que tienen que devolverle dinero a las casas porque han hecho los techos con paneles solares. Si ese sistema circular de la economía se da, entonces se pierde la venta de petróleo. Desde luego. Entonces no hay negocio. No hay negocio, porque entiendo que la humanidad con este modelo de consumo agresivo se le hace daño. Sí, claro. Entonces, ¿quiénes son los que están aprovechando la economía circular, Agustín? Bueno, los alemanes. Los alemanes te hacen un plato, cuando tú vas a comer el plato es comestible también. Como nosotros hacíamos con la barquilla, que la barquilla lo que más nos gustaba era el cascarón. Que todavía se come así. Se come así. Sí. Entonces, con este modelo, tú me entiendes, plato comestible, vaso comestible, cuestión de no agredir tanto a la naturaleza con los detergentes, lavando cosas y con los plásticos también. Hay varios países europeos que el plástico está prohibido. Las fundas plásticas están prohibidas, los envases plásticos están prohibidos, como una forma de no agredir tanto a la naturaleza, porque solamente tenemos este solo hogar por ahora, que es la tierra. Así es. Muy bien. Hay algo importante que hay que apuntar sobre la República Dominicana. Braulio decía que somos una gran planta de producción de energía solar. También somos una gran planta de producción de energía eólica. Eólica por la brisa. Pero también de energía hídrica a través de los ríos y a través del mar. Sí. Pues estamos rodeados prácticamente Pero hay mar. poco interés en desarrollar esa... Pero hay muy poco interés en desarrollar. Porque el negocio está en el petróleo. El negocio está en el petróleo. 10% de la importación. Pero lo otro que hay que decir 500, es... Agustín, estamos hablando de 500 millones de dólares de comisión. Estamos hablando de aproximadamente 70 millones de pesos diarios. Yo no sé si ustedes tienen... Yo tengo el dato del consumo diario de combustible en el país. Nosotros estamos consumiendo ahora 143.000 barriles de petróleo diario.
Es una barbaridad. Es una barbaridad. Una barbaridad. Lo otro es, se nos olvida con mucha frecuencia que la República Dominicana es uno de los países, de los 11 países más vulnerables del mundo, desde el punto de vista climático, desde el punto de vista de las placas de las placas tectónicas, de los huracanes, sísmicos, de los huracanes. Estamos en el trayecto o sea, somos el país número 11 en vulnerabilidad. En vulnerabilidad. Estamos en la ruta de los huracanes. Sí. Y estamos también sobre placas tectónicas que son muy activas. Entonces se nos olvida eso. No, Agustín, la placa tectónica que une América del Norte y América del Sur pasa precisamente por Santiago. Que es la septentrional. Bueno, Por eso es que se ha hundido a través de la historia Santiago en más de una ocasión. Y aquí hay tantos genios que tú ves que la cordillera septentrional está siendo poblada de manera irresponsable. Inclusive con mansiones con mansiones de 30 y 50 millones de pesos. Y estimulada por el gobierno, es lo grande. Lo grande de eso es que esa es una de las zonas más vulnerables del planeta. Sí. Porque ahí se unen placas tectónicas de América del Norte y América del Sur. Y eso presenta una, como tú dices, una vulnerabilidad enorme. Esa parte de Gurabo no debe ser poblada. No. Debe regularse. Debe regularse. Y hacer un planteamiento de crecimiento de Santiago hacia el suroeste y no hacia el noroeste, como está planteada. Conversamos con nuestros invitados en el día de hoy. Primer martes de cada mes tendremos, como siempre, a Braulio Rodríguez y Agustín González. Y ya ustedes ven la muestra de la interesante conversación de lo que aprendemos conversando con estos dos cientistas de la economía, pero que también son politólogos, porque hablan de todo y pueden ayudarnos a construir una idea de lo que atravesamos. En el Café de la Mañana, por Telecontacto, Canal 57, pausamos y en breve retornamos con la continuidad de esta interesante conversación y hablaremos sobre el Día D. Hoy también se conmemora el famoso Día D, que fue el inicio de una gran conflagración que terminó pues mermando la población mundial. Ya retornamos en el Café de la Mañana, como siempre, más que una entrevista, pretendo siempre conversar con nuestros invitados. Bueno, continuamos en el Café de la Mañana con Agustín González y Braulio Rodríguez, dos invitados especiales que cada primer martes de cada mes nos acompañan, como siempre, con esta interesante conversación. Hoy también, además del Día Mundial del Medio Ambiente, la humanidad recuerda el Día D. ¿Podemos describir en qué consistió ese día para muchos que cambió el curso de la humanidad? Bueno, puedo empezar. El Día D se denomina así porque es el día de la decisión, el Decided Day en inglés. Y todos nosotros sabemos que los Estados Unidos tuvo un tiempo indeciso con la participación como aliado en la Segunda Guerra Mundial. Lo que hace que Estados Unidos se precipite a participar es la invasión de Pearl Harbor, que es la invasión a Hawái por parte de las fuerzas japonesas. Eso hace que los Estados Unidos piensen de manera decisiva participar. Un bombardeo bestial. Bestial, grosero. Sí, grosero y que no se lo pensaban. Estados Unidos no se lo esperaban. No se lo esperaba. Bueno, tomada la decisión de participar directamente los Estados Unidos junto a los aliados, el general Eisenhower, que fue luego presidente 2 veces en los Estados Unidos, toma la decisión de hacer la invasión a Normandía. Normandía es una ciudad francesa y el eje
que era liderado por Hitler, esperaban esa invasión, pero la esperaban en otro lugar de Francia, que no era precisamente Normandía. Esta invasión tiene un precedente que es bueno que nosotros lo recordemos, y es la batalla de Stalingrado, que es una batalla que libran la Unión Soviética con el ejército alemán, en una batalla en la que murieron más de 2 millones de soldados. Y ganada esa batalla por los soviéticos, entonces los soviéticos emprenden la ida hacia Berlín, no, hacia Alemania, donde estaba el búnker de Hitler. Y de ahí en adelante, entonces empieza la cuenta regresiva para el Führer, la cuenta regresiva, que los aliados lucharon a través de los medios de comunicación por adjudicarse el triunfo de la guerra, pero en realidad quienes le dan el golpe mortal al Führer es precisamente los soviéticos, y quienes entran precisamente al búnker son los soviéticos. Vamos a ver qué nos dice Braulio para complementar. Fíjate, el día de Agustín reviste una importancia capital en el desarrollo de la guerra, porque Estados Unidos tenía un hombre de muchas decisiones en ese momento, y uno de los principales dirigentes de la guerra hasta ese momento era el primer ministro inglés, Winston Churchill. Ganador del Premio Nobel de Literatura. Y Winston Churchill... No era un personaje cualquiera. Era un personaje interesante, muy humano, muy emotivo, y en muchos momentos decisiones que importantes en ese momento, Winston Churchill como estratega pues la llevó a cabo. Pero hay que destacar un personaje en el día de el rey de Inglaterra. Y la reina. El rey de Inglaterra, en ese momento, el padre de la actual reina. De la actual reina, sí. Sí. Él tuvo una visión importante de dejar comandar al general Eisenhower las tropas inglesas, poner los comandantes ingleses en las manos de un norteamericano. Uno sabe el orgullo inglés y la tradición inglesa en términos de dirección. De por sí ya Inglaterra estaba muy golpeada. Bastante golpeada. Muy golpeada. Y quizá por eso por el ejército alemán. Sí. No, porque Alemania tenía contra Inglaterra un bombardeo sistemático a todos los niveles. A todos los niveles. Entonces, ¿qué pasa? Que en este momento Eisenhower toma el control en el día de, y hay que decir con mucha entereza, el ejército norteamericano, Agustín, perdió hombres valiosísimos. Ahí se fue una juventud enorme, porque aun cuando Hitler no estaba preparado para el desembarco en ese momento, fruto de algo que no ha sido muy estudiado, Agustín. ¿Qué sucede? Que los alemanes tenían una contrainteligencia muy fuerte, y hay unos héroes anónimos, Agustín, que es una tribu aborigen norteamericana, con un lenguaje que lo dominaban unas 5 o 10 mil personas, y todas las órdenes, todos los telegramas se daban con ese lenguaje. Y eso impidió que la inteligencia no pudo penetrar, de modo que este es un hecho poco analizado, pero importantísimo, porque los descodificadores que tenían
de los lenguajes y de los mensajes Sí, que sí, teníamos, sí. era muy bueno. Que se da la era muy bueno, correcto. pero este lenguaje era desconocido de una pequeña tribu norteamericana y todos los mensajes, todas las estrategias se dieron en ese lenguaje. Vamos a degustar el mejor café, el café de Tropicalón. Antes de irnos a la pausa, ya al retorno, en el breve momento que nos queda, vamos a analizar la situación económica mundial y la dominicana, precisamente, con ese espiral inflacionario que ha presentado tanto el precio internacional del dólar, que repercute en los precios del combustible, como también en la propia divisa norteamericana, que ha ido deslizándose sigilosamente por debajo de la mesa. Después de la pausa, evidentemente estamos en la parte final de esta conversación interesante con nuestros invitados en el Café de la Mañana. Ya en la parte final aprovechamos el tiempo para conocer la opinión de estos dos amigos sobre el problema de la economía mundial, fundamentalmente. Después pasamos a la economía dominicana. Para lo mundial, ¿cuál es la proyección que se establece hoy, el equilibrio que pueda existir a partir de ese aumento en los precios del petróleo en el mercado internacional? El petróleo, como hemos visto, de diciembre hasta acá, se ha ido aumentando de manera, podríamos decir, desproporcionada y no esperada. Desproporcionada. Sí, de manera desproporcionada. ¿Por qué había bajado el precio del petróleo en el mercado internacional? ¿No era una política económica de Estados Unidos para dañar a Venezuela y otros países? Esa es una muy buena pregunta, muy buena pregunta. En junio del 2014, recordemos, el petróleo llegó a estar a 105 el barril, en junio del 2014. Después inicia una tendencia bajista de descenso, llegando inclusive a estar el barril a $25, llegando a estar. Sí. A $25. ¿Qué pasó? Estados Unidos, que no era un gran productor petrolero, pero que conservaba sus reservas y no la usaba. Sus reservas, empezó a producir el famoso petróleo de esquisto, que es el petróleo que se produce a partir del procesamiento con el fracking, la tecnología del fracking. El petróleo a partir de las rocas, marítimas sobre todo, y se convirtió de buenas a primeras en el principal productor mundial de petróleo, el principal productor por encima de Arabia Saudita. Que es mucho decir. Que es mucho decir. Arabia Saudita, por supuesto, aunque es un aliado de los Estados Unidos, no objetó nada de eso. No lo vio con buenos ojos. Okay. Arabia Saudita no lo vio con buenos ojos. Pero Arabia Saudita entendió la estrategia norteamericana. La estrategia norteamericana era deprimir lo más que pudiera el precio del petróleo para hundir la economía venezolana. Fundamentalmente la economía de Irán, sí, y en alguna medida la economía rusa. Pero los países de la OPEP, de la que no forma parte de los Estados Unidos, porque no es parte de la OPEP, de la Organización Mundial del Petróleo, sí, se dieron cuenta de la estrategia y trazaron entonces, ellos en ese tiempo, del 14 hasta acá, no se habían puesto de acuerdo en relación a precios. A volúmenes de producción. De producción, sobre sí, todo. Sí. Y habían dejado como a la libre la producción de sus miembros, la producción de petróleo de sus miembros. Pero se dieron cuenta del juego que estaba Estados Unidos practicando. Y entonces comenzaron a reducir, a controlar la producción. Y ahí se disparan los precios. Y ahí se disparan los precios de nuevo. Encuentran a Estados Unidos, Estados Unidos vio que su estrategia no dio resultado, porque no cayó el régimen, como ellos llaman,
El régimen dictatorial. Dictatorial de Nicolás Maduro. Irán sigue fortaleciéndose económicamente, muy a pesar de que los Estados Unidos no reconozcan el acuerdo nuclear, se salieron del acuerdo nuclear, y Rusia ya vemos cómo está Rusia. O sea, Rusia es un país que cada día se consolida en todos los órdenes, económicamente y en todos los órdenes. Entonces, yo diría que se ha revertido la estrategia de Estados Unidos, no ha dado resultados. ¿Cuál es el futuro inmediato de la economía mundial? El futuro no es tan halagüeño, vemos en materia, por ejemplo, monetaria, nosotros vemos cómo la moneda norteamericana ha ido perdiendo terreno frente a las otras monedas internacionales, el caso del yuan, el caso del euro, y cómo cada día muchos de esos países están empezando a comercializar en esas monedas. Pero también está el tema de las reservas en oro. La reserva en oro, de la que China es el principal país. En el caso norteamericano vemos que la Reserva Federal ha ido aumentando paulatinamente los tipos de interés. Y aumentar los tipos de interés implica aumentar las deudas de los países que tienen grandes volúmenes de deuda internacional, como es el caso de la República Dominicana. El tema del petróleo, para el caso dominicano, el petróleo está consignado en el presupuesto nacional a 49 y ya vamos por más de 70, a 49 dólares en el presupuesto. En el presupuesto nacional. Automáticamente supera, entonces nos crea un déficit grandísimo. Amplía el déficit. Exacto. El déficit que ya estaba consignado en el presupuesto nacional. Se amplía. Está el tema que quizá Braulio lo comenta, el tema de la guerra comercial, en la que el presidente Trump ha dado, es un presidente que toma medidas, pero se da cuenta en el camino que esas medidas pueden afectar sensiblemente la economía norteamericana y recula, como se dice. ¿Podríamos calificar ya brevemente que es incierto el futuro de la economía mundial? Es muy incierto. Sí. La economía dominicana, Braulio. Mira, antes de entrar a la economía dominicana, porque ese es un tema a debatir con más amplitud, yo quiero recalcar que 1.100 economistas norteamericanos, 1.100, eso es importante, le escribieron una carta a Donald Trump diciéndole de la nefasta consecuencia que puede tener para la economía norteamericana las decisiones de las guerras comerciales. Estados Unidos ha sido el estandarte mundial del liberalismo, se hizo la economía más importante del mundo a través de la teoría de Adam Smith del liberalismo. Muchos de los ciudadanos... Y de Friedman con el neoliberalismo. Y de Milton Friedman con el neoliberalismo. Pero el primer país en los tiempos modernos que elige un presidente de manera democrática, que acaba con el asunto de la realeza, que la parte individual del individuo se tomaba muy en cuenta para desarrollar negocios, fueron los Estados Unidos. Esa carta de esos 1.000 y tantos de 1.100 economistas fue después del enfrentamiento con China y de los emplazamientos a México, por ejemplo, sí, que fueron sus primeros emplazamientos. Sí, o sea, una guerra comercial con Canadá, sí. que uno de los movimientos comerciales más grandes del mundo se hacen a través de los Grandes Lagos con Canadá. Sí. Pero también entra en guerra con México, entran en guerra con China. Esa misma situación, Nelson, se dio en los años de 1927, 1928, y un grupo de economistas le hacen una carta al presidente de entonces. O sea, se repite la historia con Donald Trump. Porque con Donald Trump está aplicando una política proteccionista de la cual los Estados Unidos había sido un abanderado antiproteccionista del liberalismo económico.
Tú ves que está en contradicción con los organismos internacionales, está en contradicción con toda la doctrina. ¿Está entrando en contradicción Donald Trump con los poderes fácticos de los Estados Unidos? Desde luego, porque es antisistema. Este es un político antisistema. ¿Y qué pudiera pasar? Bueno, según los economistas, de seguir esta guerra comercial, Nelson, lo que le espera a Estados Unidos no va a ser fácil, porque toda acción provoca reacción. Estados Unidos, aun cuando tenga una parte, el comercio internacional en Estados Unidos no es tan importante para una economía global tan grande, pero los recursos naturales los tiene en América Latina y otros países. Entonces nosotros, como país, somos en cierta medida México, América Latina, tenemos los recursos de los cuales dispone Estados Unidos para su gran producción. Entrar en guerra comercial con nosotros. Por eso Bolívar hablaba de la necesidad de unirnos como bloque latinoamericano. Entonces, para enfrentar. De ahí es que viene lo que tú dices, de estos gobiernos progresistas de América Latina, ir hundiendo uno por uno. Y la derechización de América Latina se ha ido agravando. Por suerte que en España se tiraron a uno de los derechistas más grandes. Por suerte. Vamos a agradecer su presencia en el día de hoy. Rajoy. Vamos a agradecer su presencia y nos prometen que para la próxima ocasión hablamos entonces, vamos a permitir que junio transcurra y ya en julio vendremos a hablar con mayor propiedad de todo lo que ha cursado y que está ocurriendo en la economía dominicana. Así es. ¿Comprometido? Es una promesa. Hermano, gracias. Gracias a ti por la invitación. González, gracias a Braulio Rodríguez por compartir esta entrega del día de hoy del Café de la Mañana. Conversando con ellos siempre será corto el tiempo. No nos sorprendamos. Gracias por acompañarnos.